Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa Jasmine, la princesa de la película Aladino de Disney. Y bueno, para tejerla a esta linda princesa les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. Si tejen a Jasmine o alguno de mis otros tutoriales, no olviden etiquetarme en sus publicaciones en las redes sociales como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Me gustará mucho ver lo que tejen con mis tutoriales. Y bueno, para comenzar a tejer a esta linda Jasmine, vamos a empezar haciendo sus brazos. Entonces, en el color de su piel vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 vueltas más de los mismos 5 puntos bajos y al finalizar pues ya podemos rematar dejando una hebra para coser al cuerpo. Así nos queda el brazo de Jasmine. Y vamos a hacer entonces otro brazo igual y vamos a continuar haciendo las piernas. Empezamos con los zapatos y vamos a empezar en este azul, que es el azul de su ropa, y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos y 4 puntos bajos para tener un total de 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Ahora con el color de la piel y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos. Ahora, sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 10 vueltas más con los mismos 8 puntos bajos. Así llevamos la pierna y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener un total de 12 puntos bajos. En esta primera pierna ya podemos rematar y cortar en este punto. Y vamos a hacer entonces otra pierna igual a esta y no vamos a cortar al final.
Bien, aquí ya tenemos entonces las dos piernas listas y ahora antes de continuar tejiendo vamos a empezar a hacer el pantalón porque tenemos que ponerlo antes de seguir tejiendo para que sea más fácil ponerlo. Entonces para el pantalón vamos a empezar haciendo 12 cadenetas. El pantalón lo vamos a tejer un poco más suelto de lo que tejemos normalmente. Y ahora lo que vamos a hacer es que cuidando que no se nos vaya a torcer la cadena o a girar, sino que quede bien recta, vamos a hacer 12 aumentos cerrando el círculo. Es decir que en esta primera cadena vamos a empezar a hacer los aumentos. Nos queda así el círculo y continuamos haciendo aumentos en toda la vuelta hasta completar los 24 puntos bajos. Aquí ya tenemos los 24 puntos y ahora vamos a hacer una vuelta más con los mismos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 21 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta más con los mismos 21 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 15 puntos bajos. Así tenemos entonces la primera bota del pantalón. Aquí ya podemos rematar y vamos a hacer entonces otra igual a la que acabamos de hacer. En esta pues no vamos a rematar. Y entonces ahora antes de continuar vamos a introducir las piernas dentro de las botas del pantalón de este modo. Así. Y la segunda, como aún tenemos los hilos allí pendientes, entonces tenemos que ponerla por el otro lado. Es un poco más difícil, pero igual podemos ponerla. Y así nos quedan entonces ya las botas de los pantalones puestas. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo las piernas, dejando por el momento suspendido el hilo del pantalón. Entonces lo que vamos a hacer es continuar aquí. Tenemos cuidando de que no se nos vaya a salir la otra hebra. Y vamos a hacer aquí 6 puntos bajos. Ahora vamos a buscar en la otra pierna el punto que se le corresponda. Nos fijamos que nos queden de frente, que nos queden bien. Y vamos a unirlas. Entonces vamos a hacer para eso los 12 puntos bajos de esta pierna.
Y ahora hacemos los 6 puntos bajos que nos faltaban de la otra pierna. Así nos quedan entonces 24 puntos bajos en esta unión de las piernas, y lo que vamos a hacer ahora es 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Así vamos, y ahora vamos a hacer una vuelta más con los mismos 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 16 puntos bajos. Bien, ahora vamos a rellenar un poco hasta donde vamos, y ahora antes de continuar vamos a terminar el pantalón. Entonces para eso pues retomamos aquí el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 5 puntos bajos en esta bota que llevábamos. Ahora, teniendo en cuenta que la parte del cierre o de las uniones nos queden hacia atrás, vamos a hacer los 15 puntos bajos de la otra bota, es decir, vamos a ubicar este punto hacia el centro para poder unir, y vamos a ubicar el punto que se le corresponda en la otra bota, y hacemos entonces los 15 puntos bajos de esta otra bota. Ahora vamos a hacer los 10 puntos bajos que nos faltaban en la primera bota. Así vamos, ya hemos entonces unido el pantalón. Nos tuvieron que haber quedado un total de 30 puntos bajos alrededor. Y lo que vamos a hacer ahora es 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Con el último punto que acabamos de hacer, vamos a cambiar al color celeste, el más clarito, para hacer ya el final del pantalón, y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 18 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 18 puntos deslizados y ya podemos entonces rematar y cortar y esconder los hilos. Así nos ha quedado entonces el pantalón. Y ahora vamos a continuar tejiendo aquí. Y entonces con el primer punto de la siguiente vuelta
vamos a cambiar nuevamente a este color azul y vamos a hacer 16 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, pero de la siguiente manera. Vamos a atravesar el punto deslizado que acabamos de hacer y a tomar el punto completo atrás. Y así es que vamos a hacer entonces los 16 puntos bajos. No es necesario que cortemos el color de la piel porque vamos a volver a cambiar a él muy pronto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así vamos, y entonces con el primer punto de la siguiente vuelta vamos a cambiar nuevamente al color de la piel y vamos entonces a trabajar en blow en la hebra trasera solamente. Y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos y vamos a rellenar el cuerpo. Así vamos. Y ahora vamos entonces a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora una vuelta más de los mismos 6 puntos bajos. Ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a coser los brazos y los brazos pues los vamos a coser al lado y lado del cuerpo en este punto. Así nos han quedado ya los brazos cosidos. Y ahora para las manguitas vamos a hacer un par de tiras de 10 cadenas. Antes de cortar el hilo van a medirlas para confirmar que efectivamente les cubre la circunferencia del brazo. Cortan, rematan y simplemente pues las vamos a pegar con silicona en el contorno de los bracitos para hacer sus mangas, así. Y así tenemos lista entonces la blusa ya de jazmín. Y vamos a continuar ahora sí con la cabeza, y para eso entonces en los 6 puntos bajos que tenemos vamos a hacer 6 aumentos para tener un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. A continuación vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener un total de 36 puntos bajos. Antes de continuar vamos a aplanar la base con los dedos para que los puntos nos queden lo más parejos posibles. Y lo que vamos a hacer ahora es
8 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Bien, así vamos y ahora vamos a rellenar el cuello y vamos a empezar a disminuir. Entonces vamos a hacer aquí 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, antes de continuar disminuyendo, con ayuda de unos alfileres vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso desde la vuelta en la que comenzamos a aumentar la cabeza, es decir, desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos, vamos a contar 6 vueltas hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entre las vueltas 6 y 7 con 5 puntos de separación entre ellos, vamos a poner los ojos de seguridad. Entonces primero ubicamos los alfileres para comprobar que nos queden bien distribuidos hacia el frente del rostro y vamos a poner entonces los ojos sin los seguros. Aquí tenemos ya los ojos puestos con los 5 puntos de separación. No hemos puesto todavía los seguros porque primero vamos a abordar los detalles de los ojos. Entonces primero vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos entonces a introducir la aguja por el punto lateral del ojo aquí y lo volvemos a guardar por este punto acá. Y ahora hacemos lo mismo en el otro ojo. Y lo guardamos acá. Y eso es todo para la parte blanca de los ojos y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. Ahora el hilo negro lo vamos a sacar por el punto medio arriba del ojo. Lo guardamos nuevamente un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco. Así. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo un punto en diagonal arriba de donde tenemos la pestaña, es decir, aquí. Contamos 2 puntos, guardamos. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y así nos quedan entonces listos los detalles del rostro de Jazmín. Y ahora vamos a poner los seguros de los ojos y vamos a procurar que estos seguros nos fijen en su posición los hilos en la parte de adentro de la cabeza para que no se nos vayan a mover. Entonces vamos a ponerlos y listo, ya tenemos entonces el rostro de Jazmín listo y vamos a continuar disminuyendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer
Es 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos y vamos a empezar a rellenar la cabeza. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos y seguimos rellenando la cabeza. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener un total de 12 puntos bajos y terminamos de rellenar la cabeza. Vamos a hacer 6 disminuciones. Ahora vamos a rematar dejando una hebra un poco larga. Vamos a terminar de cerrar con la aguja lanera. Aquí ya hemos cerrado y entonces vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y vamos a sacarla por un punto medio entre los ojos para hacer la nariz de jazmín. Esta nariz va a tener un ancho de un solo punto, entonces vamos a ubicar el punto medio, le vamos a dar unas 3 pasadas y ya podemos entonces guardar el hilo y terminamos la nariz y el rostro. Y listo, así nos queda entonces la cabeza de jazmín. Y ahora vamos a continuar haciendo su pelo en color negro. Y vamos entonces a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. A continuación vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Bien, así vamos. Y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Y vamos a comenzar haciendo entonces 42 cadenetas. Los mechones también vamos a intentar tejerlos más suelto de lo que normalmente tejemos. Y ahora a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 40 medios puntos altos.
Aquí ya tenemos entonces el primer mechón y ahora vamos a saltar un punto en la base y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos entonces a repetir el mismo procedimiento que acabamos de hacer con este mechón hasta que completemos 8 mechones. Bien, aquí ya hemos hecho entonces los 8 mechones y ahora vamos a terminar la vuelta con 20 puntos bajos y ya podemos rematar y cortar el hilo. El cabello lo vamos a pegar con silicona a la cabeza, pero si ustedes prefieren coserlo, pues entonces dejan una hebra larga. Así nos ha quedado el cabello y lo que vamos a hacer para ubicarlo en la cabeza es que vamos a dividir los mechones, los 8 mechones en 4 y 4, 4 para cada lado y van a ir de esta forma. Entonces vamos a ubicar el cabello así, dejando aproximadamente 2 vueltas libres en la frente y vamos a ubicar los mechones a ambos lados. Vamos a pegarlos también con silicona. La idea es que el peinado nos quede un poco embombado hacia la parte de adelante, es decir, algo así, que esto nos quede suelto y un poco levantado en ambos lados. Entonces vamos a pegar los mechones de esta forma, así, pegarlos en este punto para que la parte de arriba nos quede suelta, así. Agachamos el peinado un poco para que nos cubra más la frente, algo así, y hacemos lo mismo, ubicamos igual los otros 4 mechones para que nos quede algo así embombado. Aquí ya yo le he puesto el punto de silicona para fijar los mechones y ahora por la parte de atrás vamos a organizar los mechones de tal forma que nos quede el peinado ordenado por la parte de atrás de jazmín. Entonces vamos a cruzarlos más o menos de este modo, cruzarlos de ambos lados para que nos quede esta forma. Algo así nos deben quedar entonces los mechones por la parte de atrás. Así nos queda entonces el peinado y ahora vamos a hacer entonces la diadema que lleva. Y para la diadema en el color del vestido vamos a hacer 41 cadenas. Y ahora sobre estas 41 cadenas, empezando a partir de la segunda desde el ganchillo, vamos a hacer 40 puntos deslizados. Ya podemos entonces rematar y cortar los hilos y esta diadema va a ir ubicada en la cabeza de esta forma. Así, entonces aquí en esta posición vamos a pegarla con silicona y ahora para la gema que lleva en la diadema vamos a hacerla en un tono azul un poco más oscuro que este y simplemente vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo cerramos y vamos a hacer un cierre o una unión invisible
Entonces para eso vamos a cortar el hilo, lo sacamos y con ayuda de la aguja lanera vamos a introducir el hilo por el punto completo que sigue aquí. Así. Y lo volvemos a pasar por el punto anterior, pero solo por la hebra trasera, no por el punto completo. Y así nos queda entonces cerrado el anillo mágico para que se vea bien redondo. Y simplemente pues vamos a ocultar los hilos. Yo los corto y los quemo en la parte de atrás. Como ven, ahí están quemados los hilos y ya asegurados, y entonces así tenemos la gema y la vamos a pegar entonces a la diadema en este punto, también con silicona, que se vea en la parte de adelante de este modo. Y entonces ahora para la cinta que lleva en su cabello en la parte de atrás, vamos a hacerla también en el color del vestido. Y vamos a hacer para eso 25 cadenas. Debemos medir que estas 25 cadenas nos abarquen el contorno del peinado en esta parte. Y entonces cuando estemos seguras que efectivamente nos cubre el contorno, vamos a hacer a partir de la segunda cadena 24 puntos deslizados o los que ustedes necesiten. Así nos queda la cinta y entonces vamos a pegarla también con silicona en este contorno, así apretando un poco. Así ha quedado entonces el peinado de Jazmín. Y ahora vamos a hacer, con ayuda de la aguja lanera, vamos a pasar un par de vueltas en el cuello en este punto con el hilo amarillo a manera de collar. Así. Y ahora con el mismo amarillo vamos a hacer 2 anillos mágicos de 5 puntos bajos. Estos los vamos a rematar normalmente, es decir, no como hicimos acá, sino como normalmente los rematamos, y que vamos a utilizarlos entonces como sus aretes. Aquí ya los tenemos. Vamos con las manos, vamos a intentar darles una forma un poco así, puntiaguda por una parte, y vamos a ubicarlas entonces de esta forma un poco dentro del cabello. Vamos a pegarlos allí con silicona también, aproximadamente 4 puntos atrás de cada ojo va a ir cada uno de los aretes. Entonces los vamos a ubicar así y así nos quedan entonces ya puestos los aretes de Jazmín. Ya hemos terminado de este modo a nuestra muñeca, solo nos hace falta echarle un poco de rubor en sus mejillas y listo, así nos ha quedado entonces nuestra hermosa princesa Jazmín. Espero que les haya gustado. Si la tejieron con mi tutorial y si suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Esta es la 6ª princesa que subimos al canal. No olviden darse una pasada para que vean los otros tutoriales que tenemos disponibles. Y bueno, muchas gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo tutorial.
Hasta la próxima.